Ayer les decía, nos hemos quedado con ganas de más porque estábamos escuchando cómo opinan los jóvenes hoy en día, jóvenes que son politólogos, sociólogos, es decir, tienen la capacidad como para poder analizar cómo ha sido este proceso electoral en nuestro país, si se sienten o no representados, escuchados, cómo están viendo a la izquierda. Ayer hablábamos de que hay derecha realmente en el país, o estamos hablando de un centro derecha, centro izquierda, en fin, esos son temas que todavía van rondando por ahí para que podamos hablar, Luciana. Seguro que sí, Miriam, y hoy tenemos a este panel que definitivamente nos agrada mucho presentar. Vamos con la dama presente, por favor. Ella es Valentina Enríquez, activista. Ella ha manifestado además su inclinación, ¿vale el término?, por la izquierda en el país. Supuesto, sí. Bienvenida. Mateo nos acompaña de igual manera, Mateo Velázquez, politólogo, y Alejandro Hurtado. Los tres, gracias por estar con nosotros. Gracias por el espacio. A ver, cuéntame, tú ayer me decías que no existe el término neoliberal, de que era un invento de la izquierda. ¿Puedes explicar un poco más aquel término? Sí, claro que sí. O sea, Alexander, que es uno de los que ha creado en realidad el término neoliberalismo, lo ha creado como una tercera vía al liberalismo. Alexander Kuskov es una persona que ha iniciado en el socialismo y posteriormente ha intentado incursionar dentro del liberalismo, sí, o de lo de que era el liberalismo clásico por ese entonces. Después de muchas discusiones con personas como Hayek, incluso dentro de un congreso, definió que tenía que haber una tercera alternativa, una tercera vía para el liberalismo, porque no le gustaba el libre mercado, no le gustaba la reducción del Estado. Por lo tanto, lo que él propone es una tercera vía que no reduzca el Estado, que no tenga el libre mercado, y ese es el neoliberalismo. Ahora, ¿tú crees que alguno de los candidatos está yendo con ideas neoliberales? Lo más cercano real hacia el neoliberalismo sería llamarle socialdemocracia, ¿no? Porque no se puede hablar de nuevas libertades o viejas libertades, la libertad es una y punto. Dentro de lo que sería la socialdemocracia sí tenemos a candidatos como, por ejemplo, Samuel Doria Medina, Rodrigo Paz y Tuto Quiroga. ¿Es Tuto también? Sí, yo creo que sí. Ahora, Manfred Reyes Villa para mí representa más un nacionalismo. En el caso de Andrónico Rodríguez sí representa más un socialismo, al igual que la UCS, por ejemplo. En el caso de Morena también representaba un socialismo. Y bueno, el perdedor máximo de todos es Eduardo del Castillo, que con un 3% dice representar el socialismo y no representa a nadie en realidad. ¿Qué dicen ustedes? A ver, Mateo, ¿qué dices tú? ¿Qué opinas? Respecto a la posición ideológica de los... Sí, correcto. Yo creo que es un poco complicado encasillarlos en una ideología como tal. En realidad yo creo que los candidatos responden más a... No sé si un tinte ideológico como tal, porque no sé si podríamos hablar del movimiento al socialismo como un socialismo secante, por así decirlo, ¿no? ¿El actual movimiento al socialismo? Claro, lo que ha pasado con el movimiento al socialismo es un capitalismo de Estado salvaje, ¿no? No ha habido, digamos, dentro de la teoría del socialismo o del marxismo, esta apropiación, digamos, de los medios de producción, etcétera. Sí ha habido una economía un poco más planificada desde el Estado, eso es cierto. Pero llevarlo, digamos, desde la perspectiva que es un socialismo secante, yo diría que es muy complicado. Es muy complicado encasillarlo, digamos, en esa perspectiva ideológica. Sí. Valentina. Estamos de acuerdo con Mateo en el sentido de que lo que hemos vivido estos últimos 20 años no ha sido un socialismo como tal, simplemente ha sido un Estado que ha estado principalmente más presente en la planificación de la economía. Sin embargo, esto es algo que se ha ido perdiendo los últimos años. Ayer hablábamos sobre la agroindustria fundamentalmente como uno de los sectores más poderosos de la economía boliviana, y precisamente fue el gobierno del MAS, lastimosamente, quienes ampliaron la frontera agrícola, y que posteriormente a eso, dada la falta de la presencia del Estado, es que el año pasado, por ejemplo, existieron 4 millones de hectáreas incendiadas, ¿no? Y cuando empezamos a hablar precisamente de cuáles son los motivos que originaron los incendios, que causaron muerte, el desplazamiento de comunidades indígenas, la muerte de sistemas ecológicos, la muerte de animales, en realidad es la agroindustria, porque necesita chaquear en determinada fecha del año para poder hacer sus sembradíos fundamentalmente de soja, ¿no? Entonces, me parece que en realidad ha sido la falta de presencia de Estado que nos ha llevado a la situación en la que estamos. Se han equivocado los gobernantes en los últimos años. En el sentido de que ha faltado precisamente la presencia. Acá el compañero Alejandro seguramente va a opinar todo lo contrario, porque él quiere la reducción del Estado, pero se imaginan
ustedes, amigos y amigas, si supuestamente ahora estamos con alguna presencia estatal, supuestamente digo, ¿no? Y que aún así hayan incendios y que no haya control, ¿se imaginan si todavía se reduciría más el Estado? Los agroindustriales empezarían a hacer más de lo que quisieran y como lo están haciendo ahora, ¿no? ¿Tú qué dices, Ale? Me encanta esa visión que tiene, porque para mí representa todo lo que representa el socialismo. Desde el liberalismo y desde el capitalismo, asumimos que el ser humano es buena persona. Y por eso puede existir, por ejemplo, capitalismo. Uno no puede negociar. Les pongo un ejemplo sencillísimo. Cuando ustedes van a la tienda, confían en que la otra persona les va a dar el producto en el momento en el que ustedes le entregan dinero. Esa confianza es la base del capitalismo. Desde el socialismo, asumen que todos somos malos. Asumen que el ser humano es malo por naturaleza. Y por eso es que tienen las políticas estatistas. Porque claro, como el ser humano es malo, necesitamos un Estado que nos regule. Hay varias cosas que quiero puntualizar. Por ejemplo, obviamente no vivimos en socialismo per se, ¿no? Porque no podemos identificar todos los puntos que tiene que haber dentro del socialismo. Pero las sociedades más cercanas al socialismo son un desastre, son dictaduras y terminan fatal. Las sociedades más cercanas al liberalismo, porque tampoco puedo decir que hay un país que sea totalmente liberal, pero las que son más cercanas al liberalismo son más prósperas. Y me encanta además porque los socialistas siempre terminan cayendo en el discurso del el verdadero socialismo. Esto no era verdadero socialismo. La meten la pata dentro de Cuba. No, eso no era socialismo, cuando ya la han metido la pata, ¿no? Lo mismo ha pasado con la URSS y tal. Pero lo que ha pasado con los incendios es una clara respuesta de la falta de propiedad privada. Si es de todos, entonces no es de nadie. Si no es de nadie, ¿para qué lo vamos a cuidar? Eso pasa con absolutamente todos los desastres socialistas. Si yo tengo, yo qué sé, por ejemplo, tierras, y esas tierras son de todos, ¿para qué las voy a cuidar? Si yo tengo basureros, parques industriales y no son de nadie, ¿para qué los voy a cuidar? Y eso, finalmente, para cerrarlo, tiene mucho que ver con el ahorro. Uno no puede ahorrar en una sociedad socialista y por lo tanto tiende a tender en el consumismo. El consumismo es una causa y una consecuencia directa de las políticas socialistas y del exceso de Estado que tenemos. Y respondiendo, yo sí puedo imaginarme un país con menos Estado y evidentemente esos campos quemados y las poblaciones desplazadas no hubieran tenido que sufrir eso si no hubiéramos tenido un Estado tan depredador. Mateo, ¿es el momento para los extremos en Bolivia, sea cual sea? No, definitivamente no. Desde mi perspectiva, entiendo muy bien el tema de las ideologías. Claro, brindan un horizonte. Las ideologías sí son importantes en el sentido de cómo percibes la realidad, ¿no? Justamente Bobbio planteaba esto de las sociedades básicamente tratan de ver el tema de la ideología desde la perspectiva de más igualdad o mayor libertad, ¿no? Esta dicotomía que existe. Sin embargo, en el contexto de nuestro país, yo creo que es muy complicado hablar desde las ideologías porque, claro, es un ideal. Si vemos la historia de nuestro país, de estos 200 años que hemos tenido, muy pocos, me atrevo a decir, no más de 20 años en el total de nuestra historia hemos tenido superávits, ¿no? Casi a nivel histórico hemos estado en déficit económicos, etcétera. Y si vemos también a lo largo de nuestra historia post-revolución del 52, tenemos esta etapa de las dictaduras, luego pasamos a una etapa neoliberal o denominada neoliberal y luego pasamos a una etapa estatista. Y estos vaivenes, como lo mencionaba ayer, nos han llevado justamente a tener estos conflictos en los cuales no tienes una política de planificación de Estado a largo plazo, como existe en otros países de la región. Claro, si tienes las condiciones necesarias para toda tu población, obvio que puedes hablar de ideologías y puedes ver, ok, puede haber más Estado acá, pero cuando todos tengan garantizados sus derechos, ¿no? En cambio, en Bolivia no pasa absolutamente eso. Y irnos a un extremo o al otro en este contexto de crisis definitivamente puede agrietar mucho más la polarización y no solo eso, sino generar conflictos sociales como los que hemos tenido en 2019. A ver, Valentina, yo siento que has quedado defraudada con lo que ha pasado estos años, pero quisiera saber si te sientes representada en este momento por algún partido o alguna alianza. Mira, como lo mencioné el día de ayer, evidentemente no hay unas propuestas radicales desde la izquierda. Lo que ahora se está jugando es el Estado plurinacional y los logros sociales alcanzados durante todos estos años, ¿no? Entonces, de acuerdo a las posibilidades de binomios que existen actualmente, yo iría y estaría más de acuerdo con las propuestas de Andrónico Rodríguez, porque aunque tímidamente, al menos es el único que se anima a poner restricciones precisamente a la agroindustria, que es el sector más dañino para nuestro país.
¿Por qué digo más dañino? Y permítanme responder al compañero Alejandro. Sucede que estás cometiendo falacias porque dentro del socialismo y las ideas de izquierda no creemos que el ser humano sea bueno o malo por naturaleza. Creemos que siempre hemos existido en colectividad y precisamente por eso a principios de la historia existía el comunismo primitivo. En primer lugar eso, ¿no? Y como vos decías, dentro de su sistema de pensamiento liberal, ustedes, bueno, porque hay varias contradicciones ahí, creen que el ser humano es bueno por naturaleza. Hay otros liberales que dicen enteramente lo contrario. Sin embargo, si siguiéramos tu línea de pensamiento, ¿por qué la agroindustria cruceña no retorna las divisas que genera a costa del pueblo boliviano? Incluida que el Estado al que tanto odian ustedes, les subvenciona los combustibles y son el sector que menos impuestos paga. Yo te digo, están exentos de los impuestos, principalmente el sector soyero, están exentos de pagar impuestos, solo pagan el impuesto del régimen agropecuario unificado, que son 29 bolivianos por hectárea anuales. O sea, es una ridiculez. Y me estás diciendo que todavía te quejas del exceso de Estado cuando hay evidentemente una ausencia del Estado en la regulación de estos sectores, ¿no? Eso. También respondiéndote a lo que hacías alusión en tanto al consumismo. El consumismo es un antivalor que ha forjado el capital, precisamente porque el sistema capitalista necesita del consumo de las personas y un consumo desenfrenado crea necesidades adrede porque ya no funciona la economía de acuerdo a las necesidades humanas, sino a la acumulación del capital. Eso es como un constante de hablemos sin saber, la verdad. Porque, o sea, siendo honesto, a ver, vamos a ir por partes, ¿no? Lo que tú dices acerca del agro, que ellos pagan menos, estoy totalmente de acuerdo y eso se llama igualdad ante la ley. Es decir, en vez de subirles a todos, ¿por qué no más bien les bajamos a todos? Y te pongo un ejemplo clarísimo, los cocaleros tampoco pagan impuestos. Yo no creo que tengamos que subirle los impuestos a los cocaleros, como he escuchado a algunos candidatos de derecha decir. Yo creo que los impuestos tienen que ser bajos para todos y eso es parte de la igualdad ante la ley, no robarle el fruto de su trabajo a los ciudadanos. Es que ellos están robando el fruto de trabajo al territorio boliviano. No, eso no es cierto, boliviano. No le están robando. A ver, para empezar, el territorio boliviano es un abstracto y además es un nacionalismo en el que no podemos seguir cayendo. Más allá de eso, tú hablas acerca de la ausencia del Estado dentro de... No es nacionalismo primero, perdón, es soberanía. Bueno, soberanía, como quieras llamarle. La soberanía es una de las cosas que rescata el nacionalismo. Más allá de eso, podemos hablar acerca de la ausencia de Estado dentro de los soyeros, o dentro de los cocaleros, o dentro de los mineros. Sí, podemos hablar de eso. Justamente estamos hablando de la ausencia del Estado en torno a las personas que generan riqueza. Ahora, ¿por qué no devuelven las divisas? Como tampoco lo hacen los mineros, como tampoco lo hacen los cocaleros. Y tampoco la banca. O la banca, estamos totalmente de acuerdo. ¿Por qué? Porque no vale la pena. Uno tiene que tener incentivos para devolver sus dólares, que ni siquiera es devolver porque no son del Estado. Uno tiene que tener incentivos para invertir. Finalmente, sobre lo del capitalismo y el consumo desenfrenado, eso es mentira, porque literalmente una de las principales instituciones del capitalismo es el ahorro. No puedes tener capitalismo si no hay ahorro. No puedes invertir si no hay ahorro. Por lo tanto, es imposible que exista eso. ¿Me entiendes? Chicos, tal vez lo he visto hacer varios gestos, sí. Y justamente, digamos, en esta mesa, lo mencionaba ayer y ahorita en lo que están planteando también creo que existe justo esos extremos. Claro, está súper mal que no paguen impuestos los agroindustriales y está súper mal también que los mineros auríferos paguen 2.4% de impuesto y que no devuelvan. Tienen ingresos de 6.000 millones, se estima, bueno, 3.000 millones declarados, 3.000 millones no declarados y dejan nada para el Estado. Pero tampoco considero que sea adecuado el hecho de que justamente rebajemos impuestos para todos, porque hay que comprender también el Estado, cómo funciona el Estado, cómo funciona, para qué sirven los impuestos, justamente para la reinversión pública. Y nosotros nos quejamos, si vemos nuestras calles, si vemos, no sé, la conectividad de nuestras carreteras y todo para lo que se utilizan los impuestos, que es justamente para que el Estado pueda generar mayores condiciones para la población. ¿Cómo lo haces, no? ¿Cómo haces eso? Entonces, yo creo que no hay que caer en estas, ¿cómo los diría? En esos extremismos como tal, ¿no? Ajá. Ahora, ¿ustedes creen, chicos, sinceramente, de que a la mayoría de los jóvenes les interesa lo que ustedes están hablando? ¿Puedo responder primero a... Bueno, no sé como si... quieran. Yo quería responder a la pregunta en cuestión. Pienso que debería. No Deberían, sé... pero ¿tú crees que en este momento les interesa?
Pienso que a los jóvenes en este momento les interesa vivir en dignidad, ¿no? Con una vivienda, con un trabajo asegurado, con los servicios básicos garantizados y los derechos respetados. Por eso el día de ayer también comentábamos que lo más importante que debemos analizar cuando estamos por votar es que los binomios a qué clase social representan y responden. Porque mientras para algunos nuestro principal problema es de qué vamos a trabajar o qué vamos a comer mañana o cómo nos vamos a mantener, para otros, como el candidato a vicepresidencia de Tuto Quiroga en la Alianza Libre, yo me acuerdo que hace unas semanas en TikTok se sentía muy frustrado y presentaba como un problema grave que no le funcionaban sus 13 tarjetas de banco en Bolivia, en Miami. Y lo presentaba como un gran problema. Bueno, yo te aseguro que la mayoría de los jóvenes bolivianos ni conocemos Miami ni nos interesa, y mucho menos ese es uno de nuestros problemas fundamentales, ¿no? En ese sentido, yo creo que les debería interesar a los jóvenes lo que estamos hablando, porque no se ha terminado la historia y todavía hay ideologías que están en disputa, ¿no? Mateo. Yo creo que sí, les interesa demasiado, pero no desde una perspectiva dicotómica, ¿no? Porque hablar de izquierdas y derechas son conceptos gigantes. Desde el liberalismo, justamente Francis Fukuyama plantea lo que mencionaba ella, el fin de la historia. Estamos en un mundo globalizado, ¿cómo generas mercado? Hasta China, digamos, que plantean, no, es comunista, que esto, que el otro. China es uno de los países más capitalistas del mundo. Sí. Capitalista de Estado. Capitalismo de Estado, pero es capitalista. Sí. Con una economía planificada. Sí, pero tiene negocios, ¿cómo se llaman? Negocios con absolutamente todos los países del mundo. Pero eso es comercio, ¿no? Y eso no es antagónico al socialismo. El comercio se ha dado siempre. Sí, pero hay algunos países, digamos, que nos demuestran un poco lo contrario. Pero más allá de eso, yo creo que en realidad los jóvenes, como les mencionaba, no se basan justamente en izquierda, derecha. Hay nuevos movimientos a los cuales se adjudican los jóvenes. Y Chantal Mouffe nos explica muy bien esto en los libros que ha escrito. Son cuestiones muy puntuales. El tema de la identidad, por ejemplo, el tema del cambio climático, el tema de la ideología, el tema de la tecnología. Estas son las cosas que nos están preocupando a los jóvenes y se preguntarán ustedes, hace 20 años, por ejemplo, a la gente no le interesaba, por ejemplo, el tema de los incendios, del tema de los animales. Son cosas que han ido evolucionando con la sociedad y los jóvenes no lo demuestran específicamente con esto de las ideologías, pero sí con estos movimientos de activismo. Y existe un montón de activismo en Bolivia. Quiero responder a la parte sobre todo de los impuestos que ambos han propuesto. Hay algo llamado la curva de Laffer. ¿Qué es lo que te dice la curva de Laffer? Si tú reduces impuestos, hay más posibilidades de que mayor cantidad de gente pague impuestos, ¿no? Porque justamente la gente, o sea, tú puedes subir al 100% de impuestos. ¿Qué significa que tú subas el 100% de los impuestos? Eso es esclavitud. Es decir, tú vas a trabajar para pagar impuestos, ¿no? Si tú vas reduciendo los impuestos a cero, que es el otro lado de la campana de Laffer, en el otro lado tienes cero, por lo tanto no puedes pagar nada de lo que es del Estado. Si tú mantienes un equilibrio dentro de impuestos que sean pagables, significa que vas a tener más gente que pueda pagar impuestos y con eso vas a tener más ingresos dentro del Estado, que, vaya, curiosamente es lo que está pasando en Argentina. Dentro de lo de los jóvenes, la derecha hoy en día, englobando muchas corrientes, pero sobre todo el liberalismo, se ha vuelto la parte rebelde, y lo que atrae a los jóvenes históricamente y por naturaleza es la rebeldía. Hoy el status quo, no solamente en Bolivia, sino a nivel mundial, es la izquierda. La izquierda se ha vuelto el status quo y hoy en día ser rebelde es ser de derecha, ser liberal, defender el capitalismo. ¿Qué es ser rebelde? ¿Qué ha sido ser rebelde tradicionalmente? Ser de izquierda. Por eso era atractivo para los jóvenes. Por eso Milei atrae tanto a los jóvenes. Por eso Duno en su momento, Tuto en este momento probablemente, yo que sé, muchos actores fuera de la política incluso, atraen a los jóvenes. Porque eso es la rebeldía, estar en contra del status quo. Y justamente, hablando justamente del status quo, ¿no crees que el progresismo es justamente eso? ¿El status quo? Sí, romper con el status quo. No, hoy en día el progresismo se ha vuelto el status quo, porque hoy en día tienes muchos apoyos, en todo caso, de marcas, por ejemplo, de la gran industria, de todos los, a niveles de todo, literalmente todo hoy en día apoya al progresismo. Y estás viendo esos quiebres, por ejemplo, lo que ha pasado con ella, no sé qué, de esta actriz que ha hecho su publicidad y nada, ahí la tienes a ella y tienes a todo el progresismo saltando. Eso es ser rebelde y por eso atrae tanto a los jóvenes. Una cosa. Sí, lo último, Valentina, después. Sí, quisiera responder brevemente a la última acotación de Alejandro. Alejandro, los liberales no defienden la libertad, defienden a los millonarios y la libertad que tengan los millonarios para seguir oprimiendo a los pueblos. La rebeldía siempre va a estar en contra del sistema capitalista. La verdadera rebeldía que ve cuál es el verdadero poder. El verdadero poder
acá en Bolivia, por ejemplo, no es el Estado, son los sectores económicos, como lo hemos venido mencionando. Vos mismo lo dijiste, la agroindustria, la minería, la banca, que por cierto, en el 2005 acumulaba 40 millones de dólares. Ahora superan los 357 millones de dólares. Es decir, se ha multiplicado en un 848% las ganancias de la banca en todos estos años. Pero ¿cuál es el aporte al país? Y no estoy de acuerdo. ¿Por qué tendría que haber un aporte al país? Porque vives en sociedad. Y te está sirviendo a costa del pueblo boliviano, te está sirviendo a costa del territorio boliviano, te está sirviendo a costa de la cultura boliviana. ¿Por qué a costa? ¿Cómo que por qué a costa? ¿Por qué a costa? Estás viviendo en sociedad. O sea, ¿el empresario Tiene que no haber le está una devolviendo retribución nada a la social. gente? No, porque No se está contrata robando las gente. divisas. Las contrata, pero las explota No y al reinvierte. final, a ver, ¿cuál es la ganancia ¿No hace fundamental? ¿Cuál es la ganancia fundamental de los empresarios? El plusvalor. No. El plusvalor. No, eso no existe. El plusvalor es una teoría que se basa en la teoría de valor-trabajo. Les pongo un ejemplo sencillísimo. La teoría de valor-trabajo es algo totalmente descartado. La teoría de valor-trabajo básicamente describe que si tú te esfuerzas más en hacer algo, esto va a tener más valor. Eso es el plusvalor y la plusvalía. Eso es totalmente falso. Les voy a poner el mejor ejemplo del mundo. Ustedes están en el desierto, tienen una botella de agua. Si ustedes están muy sedientos, realmente van a pagar mucho por esa botella de agua. Ahora, si yo les ofrezco después de esa misma botella de agua, en el mismo desierto, la misma botella, mismo contenido, otras 50 botellas por el mismo precio, lo más probable es que después de la segunda ya no me quieran pagar. Eso se llama utilidad marginal. Esa es la teoría del valor subjetivo. Ven los servicios como mercancía y en realidad son derechos. No, los servicios son servicios y son mercancías. Quisiera consultarte no son algo, mercancías, Sara. son derechos. Entiendo muy bien la narrativa que nos estás planteando y yo quisiera saber más o menos qué país para ti es el norte que nosotros deberíamos seguir como sociedad. Me parece que en este momento debemos rescatar varias experiencias en distintos países del mundo. ¿Cómo cuáles? Yo rescato mucho la economía china por la planificación que tiene, en el sentido de que sí existe propiedad privada en China, sin embargo el direccionamiento viene a partir del Estado. Los empresarios que están en China están direccionados a partir de una economía planificada que ha sacado a millones y a millones de la pobreza durante todos estos años. Pero esto no se habría logrado justamente porque Xi Jinping en ese entonces va justamente a Estados Unidos y hace una gira no solo por Estados Unidos, sino por el mundo y establece justamente las zonas francas para que exista inversión privada. Porque Bien. sin inversión privada no puedes tampoco generar desarrollo en el país. Realmente esta charla está muy interesante. Valentina, Mateo, Ale, esto va a quedar en un continuará. Queremos volverlos a tener con nosotros para nuevamente conversar y que conversen entre ustedes. Míreme, yo hemos estado atentas a escuchar. Hemos estado de escuchantes, nada más. Y la verdad, qué lindo poder saber cómo hay jóvenes como ellos tan apasionados con esta temática. Capacitados e que quizás inteligentes. muchos jóvenes no están tan metidos en ello, ¿no? Pero escucharlos a ustedes realmente es apasionante. Me encanta. Gracias, Mateo, Valentina, Ale. Muchas gracias a ustedes. Créanme que habrá una tercera. Exacto.